Previamente, en Fausto. Ahí en Ecatepec había ocurrido un homicidio, porque dio aviso el niño, encontrándose a una señora en la calle, y el niño estaba lleno de sangre, y les llamó la atención eso, y fueron al domicilio, y se encontraron precisamente a la familia ya degollada. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia, basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 4. Camarena. La investigación ya alcanzaba las 500 hojas. Los judiciales habían interrogado a más de 100 personas. Se detuvo al compadre Salvador Galarza porque cayó en contradicciones. En su primera declaración, confesó que tanto él como el profesor se habían ido a un bar y que él se había ido con una tal Vicky. El occiso se va con el compadre de pedo al ese tugurio, el varón rojo. Se va de borracho, entonces ya en el tugurio el difunto quería con la bailarina, pero la bailarina le gusta al compadre. Y entonces el compadre con la bailarina le dan un ray al profesor y lo dejan en su casa. Ellos se van al hotel, ¿no? El compadre con la bailarina. Pero el compadre nunca mencionó que el profesor tenía, si no una amante, una amiga de nombre Delia Viruri, lo cual la ponía como primera sospechosa, porque matar por celos no es algo que no haya pasado por la cabeza de una mujer despechada. Después, la mencionada Delia declaró que trabajaba en un bar donde desde aproximadamente 1 año y medio el profesor acudía y convivía con ella y otras compañeras del trabajo. Incluso en una ocasión estuvieron juntos hasta la madrugada y al salir, el profesor las invitó a las instalaciones de su escuela y les propuso conocer la alberca que recién había terminado, presumiendo que todo era de su propiedad. Luego, pasearon en automóvil por la colonia hasta las 5 de la mañana y terminaron en casa de la mesera con otras amigas bebiendo, aunque Delia siempre sostuvo que nunca tuvo relaciones con él. Días después, el procurador Treviño Benítez pidió una reunión con el equipo de agentes en las oficinas de la Procuraduría. Y ahí pues nos juntábamos o nos reuníamos, yo con mi personal, la judicial, peritos y a veces el subprocurador, para ver cómo se iba integrando el expediente, cómo se iba avanzando. Y de acuerdo a cómo se iba avanzando íbamos también actuando. Pero en ese momento, cuando nos reuníamos, el que participaba más o tenía el peso más grande era la judicial, porque esa era la que tenía que investigar. Y ya después era el Ministerio Público. Camino a la cita, todos coincidieron con que la segunda vez que entraron a la casa, después de levantar los cadáveres, el aire se sentía más pesado, como una tensa cuerda de piano que no termina de nacer y no deja de sonar. En la radio de aquel 1991, solo se hablaba de las bondades del Tratado de Libre Comercio que se negociaba en esos últimos años y de la reforma agraria, aprobada en diciembre de ese año. Y mientras escuchaban la radio en el automóvil, el paisaje cambió de los cerros poblados y casas despintadas de Ecatepec a la carretera México-Toluca, con árboles grandes que los arrojaban al centro del poder, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo,
alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. En Toluca ya los esperaba el jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, Felipe Ángeles, que también los presionaba por el caso. También estaba en la misma reunión José Lozano, el comandante encargado de las investigaciones. Todos entraron a la oficina del procurador. En la pared, de fondo, estaba la foto de aquel presidente implacable y pelón, Carlos Salinas de Gortari. Ante sus ojos, el procurador Treviño preguntó las novedades y le informaron los avances. Pues decir la verdad, ¿no? Hoy no hemos tenido datos importantes, porque si la judicial obtenía datos, yo podría trabajar más o en la averiguación. Entonces decíamos, no se ha podido localizar o estamos pendientes en la averiguación. En ese momento, todos se enteraron de que la hermana de la profesora Febe, la mujer degollada, era novia del hijo del gobernador Ignacio Pichardo. Y eso era cosa seria. Como era de esperarse, el gobernador exigía que se resolviera el asunto a la brevedad. El caso relevante había adquirido otra dimensión. La junta duró poco y todos quedaron con un sabor agridulce por el resultado. La realidad era que no tenían nada. Se sentía una impotencia por la presión que teníamos de que estaba ese asunto sin caminar y nos decían, bueno, ¿qué pasa? Antes, el comandante de la judicial había balbuceado algunos nombres de sospechosos y enumeraba cuántos oficiales estaban en la investigación de campo. Pero también decía que la cosa se complicaba porque la gente de Ecatepec era muy hermética y tenía miedo, por más que contaban con la huella encontrada en la cama y que solo restaba hallar el zapato que concordara. No les servía para sentirse mejor. Aquello era como encontrar una aguja en un pajar. Poco después, ante los lentos resultados, les dieron la noticia de que mandarían a la Marina y a la Policía Judicial del Distrito Federal a relevarlos para resolver el caso. Como estaba la cosa muy caliente y estaban en contra de la policía porque era inepta y te voy a decir, ellos era gente poderosa. Digo que la licenciada era novia del hijo de Pichardo para casa del gobernador, que vinieron de la Marina a tratar de investigar en la casa, vinieron del distrito. La familia habló, se movió por ahí y vinieron gente de la Marina a la casa y todo, pero como no era su jurisdicción ni su fuero, ya no hicieron nada y vinieron de la judicial del distrito. Pero lo mismo, comunidad, ya no hicieron nada. Entonces la familia estaba como desesperada que no había avances en un mes. Fíjate, digo, y no es para menos, ¿no? De esta manera, el asunto comenzaba a estar manoseado a nivel de campo. Y también tenían instrucciones muy específicas y hasta cierto punto contradictorias. Les dijeron que debían continuar con el acta. No, yo todo el tiempo tuve el acta trabajando, porque yo, aunque trabajaba yo en turno, todas las actas se levantan y se mandan a una mesa de trámite. Aquí, como había yo conocido el hecho, siempre lo llevé hasta su consignación, o sea, para llevarlo al juez. Hasta que se terminó todo, lo llevé al juez. Este caso fue una excepción de que yo turno siempre llevé la averiguación. Que intervinieran las Fuerzas Armadas era muy rimbombante, pero poco efectivo para un asunto civil. Al poco tiempo, ambas brigadas especiales se fueron con las manos vacías y ahora tenían que levantar todo de nuevo con una diferencia. Ya no contaban con el mismo número de policías judiciales. Como era lógico, habían sido reasignados a casos recientes. El acta se estaba quedando muda, amordazada por sus propias ineptitudes. Y ahí estaban los muertos, pidiendo que no se les abandonara. Y los jefes entorpeciendo la averiguación, porque si algo era cierto, era que la investigación se deterioraba con rapidez. No fue sorpresivo que al cabo de un mes volvieran a llamarlos,
Ellos supusieron que hasta ahí había llegado su paso por la Procu, pero no fue así. Después de la intervención estéril de la Marina y de los judiciales del distrito, al subprocurador Carlos Flores González solo le quedaba una carta. Un hombre bajito y rechoncho. Ahí fue cuando les dijo: voy a traer a Camarena. Soy el licenciado Ernesto Camarena Reyes. Fui llamado para apoyar a esclarecer ese quinto homicidio de Carinés de Morelos. Yo estaba en Tlalnepantla y me llaman exclusivamente para sacar ese asunto. Cuando yo llego ya tenía un mes y cacho, porque pasó en esa fecha de diciembre. Después de un mes llego yo al asunto, y de Tlalnepantla, el cuarto grupo de aquel tiempo de la Policía Judicial, me trasladan a Ecatepec para sacar ese asunto. Entonces yo te voy a decir, yo toda la vida he estudiado hasta la fecha. Y yo estudié criminalística, entre otras cosas. Y entonces con esos conocimientos yo llego al grupo. Se hace un grupo especial, que no me lo creyeron los defensores a los años. Se hace un grupo especial de verdad, no como de imagen. Y lo dirige el subprocurador, después con ese tiempo, Carlos Flores González. Entonces lo dirige el subprocurador y ordena que se haga el equipo con el MP, porque normalmente el MP de turno levanta el acta y la pasa a una mesa y la mesa le sigue. Aquí no pasó así. Aquí la orden era que los que conocieron del asunto del principio trabajaran conmigo, todo de principio a fin, y así se llevó a cabo. Fue algo increíble. Se hace el grupo especial, que todos nos reuníamos con el subprocurador en Texcoco, pero cuando yo llego la primera vez, que yo era nuevo a ese grupo, yo ya llevo mi serie de preguntas, preguntando resultados de la necropsia, si les salió positiva la prueba en la vagina de violación a cuántas mujeres. Yo ya veo mi serie de preguntas. La investigación de Camarena empezó desde cero. Él pidió conocer la casa para familiarizarse con el tipo de vida que llevó la familia asesinada y buscar pistas. En un momento, lo que ellos hicieron, o él hizo, de manera independiente, ir al lugar de los hechos. Claro, nos avisaban, porque el preservar la casa era de nosotros, del Ministerio Público, no de la judicial. Entonces ellos nos decían: no, vamos a tener que ir al lugar de los hechos porque necesitamos otros X datos. Comenzó a interrogar de nuevo a la gente de la colonia y se entrevistó con los familiares de las víctimas. Recibió más apoyo de la familia de Febe que de la del profesor Alejandro, y peinó la zona junto a dos compañeros que le asignaron para averiguar lo más que se pudiera. Mira, la familia interesada en el asunto y le dio seguimiento de principio a fin fue la familia de Febe. La del profesor, yo nada más contacté a un hermano que también era profesor y en esos tiempos daba clases en la misma escuela, y cuando muere el hermano se queda de encargado de las escuelas durante varios años desde que ellos fallecen. Pero para mí todos eran sospechosos. Hay gente que tiene intuición y sensibilidad en ciertos asuntos. Por eso llamaba la atención el agente Camarena. Y aunque aquel asesinato era espectacular, ahí estaban hablando de la vida real, no de una película. La sangre de la casa no era de utilería. Las niñas no se iban a levantar ni irían a la escuela nunca más. Ya estaban violadas, veladas y enterradas. Te voy a explicar exactamente. A través de mi historia como policía, todos los asuntos, y en mi historia como abogado, todos mis asuntos los hago personales. Entonces, me apasiona. O sea, yo no pienso en me voy a desquitar. Yo es lo justo, meterlos a la cárcel. No es decir, van a pagar. Digo, no me apasiona agarrarlo tan personal en el sentido del dolor de la familia, porque los hubiera matado. La pasión era por atorarlos, más a los violadores, pero era meterlos a la cárcel. Y yo le pedí a Dios. Entonces, yo sí me apasionaba con los asuntos y me entregaba de cuerpo y alma, pero por atorarlos y hacerlo justo. Él sabía que ese caso era especial,
Pero a la altura donde le dejaron la investigación, ya estaba en un punto muerto. Y de eso estaban conscientes los comandantes. Para este momento ya se habían acabado las protestas y la gente había regresado a su vida normal. Pero Camarena estaba fresco y comenzó a sospechar de algunas personas. De entrada, los vecinos de a los lados se dieron a la fuga. Las casas estaban vacías. Entonces decían, es que esta gente tiene que ver. Al tiempo los localicé y le digo, oiga, ¿usted qué escuchó, qué vio? Si yo no oí nada, ni vi nada. Entonces, ¿por qué se va a la fuga? Ah, dice, porque al otro día sale mi foto en los periódicos y dice, testigo presencial desde los hechos. Y yo dije, me van a hacer lo mismo, y yo me espanté y me fui de mi casa. Te digo, salió eso en los periódicos que los vecinos sabían quién los mató y todo. Y dice, no oímos ni ruidos ni nada, porque fue en silencio esto. Pues me abrieron sin golpes, me metieron sin violencia. Para esa época, Ecatepec ya era un foco de delincuencia. Estaba poblado de personas de bajos recursos, donde algunos apenas sobrevivían y algunos otros, como el profesor, veían oportunidad en despoblado. Pero México siempre ha sido un país de contrastes, porque aunque el quíntuple homicidio era el asunto más relevante que había cruzado por la carrera de los investigadores y los jefes exigían resultados, tampoco asignaron recursos extras. Por un lado tenían razón. ¿Por qué a un caso se le va a asignar presupuesto extra y a los de los jodidos no? La justicia solo aplica para los ricos e influyentes, pero en este caso ni eso. Porque si bien a Camarena le dijeron que se encargara de este asunto, también lo dejaron solo. Y yo era jefe de seguridad de unas empresas madereras y yo cobraba un sueldo de ahí y gasolina. Y yo con eso pude mantener una parte, porque la investigación en México cuesta y no siempre te dan, ahí no nos dieron nada. Entonces yo mantenía la investigación en mi bolsa prácticamente, pero con limitaciones, ¿no? Y si bien es cierto que la justicia está bien jodida en nuestro país, también lo es que a veces la ayuda cae del pinche cielo. En una ocasión iba el abuelo del niño por la avenida Reforma en un taxi y el chofer del taxi abrió un periódico que era La Prensa y vio un fulano y el niño señaló al fulano. Se empezaron a movilizar diciendo que era él.